Ya pasan 2 minutos de las 9 de la mañana y abrimos la primera entrevista hablando sobre evaluación educativa. Se dio a conocer un nuevo informe Aristas realizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Qué resultados arrojó y mostró en lectura y en matemáticas? ¿Qué otros datos, además, importantes hay que tener en cuenta? En Arriba Gente recibimos al presidente de la Comisión Directiva del INED, Javier Lacida, que le agradecemos mucho que nos acompañe en esta mañana. Y uno de los principales tiene que ver con que la meta de aprendizaje que se había establecido la ANEP va a ser difícil de alcanzar. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, la medición da que la meta que ya era exigente al principio del periodo, en realidad con respecto a los datos al principio del periodo, se mantuvieron iguales con un componente interno importante que es que se agrandó la diferencia entre los que aprenden más y los que aprenden menos, lo que hace especialmente difícil la meta de la ANEP, porque la meta de la ANEP estaba justamente focalizada en los que aprenden menos, en disminuir el número de los que aprenden menos. Que esa brecha sea cada vez más pequeña. Claro, la idea de la ANEP era sobre todo subir desde abajo, digamos que mejorar desde los que lograban menores resultados. La interpretación que nosotros hacemos, pero bueno, es la realidad, es que esto tiene que ver con los resultados, con los efectos de la pandemia. Si bien esto no mide exactamente la pandemia, pero la verdad, lo cierto es que lo que está entre las dos mediciones son prácticamente 2 años y medio de pandemia, en donde si uno mira otros sistemas educativos en el mundo, los resultados se desplomaron. Acá se mantuvieron, apenas se mantuvieron, agrandándose la brecha. El problema es que la brecha es uno de los problemas más importantes que tiene el Uruguay en su educación. O sea, la inequidad entre los que aprenden más y los que aprenden menos, yo creo que con acierto el CODICEN lo definió como una prioridad de política educativa. Comencemos por el principio. ¿Qué evalúa este informe Aristas? Para poder empezar a desmenuzar un poco algo más eso que estamos señalando, sobre todo la brecha que hay entre los que aprenden más y menos. Este informe evaluó matemáticas, lengua, habilidades socioemocionales y también hizo un cuestionario a los docentes para mirar no solo lo que aprendieron, sino también lo que se les enseñó. ¿Qué relación hay entre lo que aprendieron y lo que se les enseñó? Y algunos factores de contexto del centro educativo. Y un dato importante es, evalúa lo mismo que se evaluó en el año 2018. O sea que se puede comparar uno con el otro. Exactamente. ¿A quiénes se le aplica específicamente esta prueba? A los alumnos de tercer año de educación media, comprendiendo secundaria, UTU, privados y públicos. Que ahora sería noveno. Que ahora sería noveno. Ahí Está va. bien, gracias. Perfecto. Sí. Y allí el efecto de la pandemia es notorio, ¿no? Son particularmente años bastante complejos, ¿no? Nosotros lo notamos en el estancamiento. El estancamiento uruguayo en los resultados es un viejo problema, no solo medido por el INED, medido a través de otros estudios, de otras herramientas. Y la inequidad también es un viejo problema. La mala noticia especialmente... Ahí el tema no es el retroceso, el tema grave es el estancamiento o la no mejora. Y como tú decías bien, un factor muy importante es en donde nosotros notamos el efecto, porque los resultados fueron muy parecidos en tercero, en noveno de media, que en sexto de primaria, que lo medimos en el 2020. Salvo en una cosa, en las habilidades socioemocionales, que disminuyeron mucho más en media. Y eso, desde nuestro punto de vista, como tú sugerías, tiene que ver con que
los efectos del confinamiento son mucho más fuertes para un adolescente, que ustedes imagínense a los 15, a los 16 años, pasa 2 años sin poder salir de la casa. Es mucho más grave eso que un niño a los 9, 10 o que para cualquiera de nosotros, adultos. Sobre todo con el cambio, ¿no? De primaria a secundaria, ese pasaje que se hizo prácticamente de forma virtual, claro. Después tener que reencontrarse con un grupo desconocido muchas veces, porque a veces sucede que paso de la escuela o de primaria a secundaria y cambia el ambiente, cambian los compañeros. ¿Cómo se sociabiliza a partir de eso? Claro. Y ahí eso se observó que, incluso es interesante el dato, nosotros medimos 2 grandes tipos de habilidades socioemocionales. Las intrapersonales, que tienen que ver con la constancia en el esfuerzo, la concentración, y las interpersonales, que tienen que ver más con la vinculación con los demás, trabajo con los otros, la empatía, etc. Y donde hay un descenso más pronunciado es en las interpersonales. De cualquier manera, uno lo que diría es, los adolescentes, los datos, la lectura que hacemos de los datos es, los adolescentes se están sintiendo mal. Hay un malestar adolescente, hay una situación en la cual no estaban cómodos desde antes. O sea, se estaban yendo desde hace décadas, están yéndose del sistema educativo en proporciones mucho mayores que en el resto del mundo. Igual creo que ahí también hay una brecha interesante de la cantidad de deserciones que hay en los niveles quizá socioeconómicos más bajos para con respecto a los más altos, y eso también profundiza esa brecha de la que hablaba. Sí, sí, el abandono es en todos los sectores, como tú decías, es mucho mayor en los sectores más bajos, de más bajos ingresos, pero también es interesante que hay un porcentaje importante de abandono en los sectores de ingresos medios y altos. O sea, que no es solo un problema de pobreza, digamos, es también un problema que lo han dicho, no en este estudio, pero en muchos otros estudios, en muchas encuestas que se han hecho, los propios adolescentes, el problema es que no les interesa. El problema es que no les resulta relevante. ¿Y eso también deja alguna conclusión en cuanto a qué se está enseñando? ¿O cómo? Porque también está el tema del huevo y la gallina. ¿Cuál es el origen justamente de esta problemática que estamos viviendo? ¿Son los jóvenes que se desinteresan o es la propuesta la que no es interesante o no está adecuada a lo que hoy en día se necesita? Me parece que, mirado en estos términos, es la propuesta. Ahí hay un tema, nosotros no miramos la relevancia, no evaluamos el interés, evaluamos lo que se les enseñó en relación a lo que aprendieron. Y ahí lo que encontramos es que hay una relación entre los que aprendieron más, los que aprendieron más se les enseñó más, ¿no? Se les enseñó herramientas más complejas, didácticas más exigentes. Los que aprendieron menos, se les enseñó menos. Y esto es porque hay alguna cuestión maléfica de los docentes o del sistema educativo que discrimina a unos y a otros. No, porque los docentes hacen algo muy razonable, que es evaluar cómo están los estudiantes cuando empieza el curso y adecuar los objetivos del curso a el grupo de estudiantes y a lo que pueden ir logrando. Entonces, el problema es la percepción que también le preguntamos a los docentes que tenían del nivel de los estudiantes cuando empezaron. Eso lo que quiere decir es que la homogeneidad dejó de ser, hace décadas dejó de ser, y nos ha costado mucho a los uruguayos darnos cuenta, el mecanismo y el criterio principal de la política educativa. Y que la respuesta tiene que ser una respuesta diferente que contemple las necesidades diferentes de los distintos grupos de estudiantes. Esa es la única respuesta efectiva para resolver este tema de la inequidad. Y es bueno tener claro, el sistema educativo uruguayo se construyó sobre la base de la homogeneidad y eso fue muy importante y muy efectivo, yo diría, no sé, en toda la mitad del siglo XX, en toda la primera mitad del siglo XX. Fue deteriorándose en las últimas décadas del siglo XX hasta hoy.
¿Qué pasa con el desempeño en lectura? Bueno, bajó algunos puntos. Hay dificultades para comprender un texto con cierta complejidad, eso es lo que identificamos. Y lo que yo comentaba, esas dificultades están distribuidas muy desigualmente. El tipo de tareas que le ponen los docentes en lectura a los estudiantes que empiezan con menos nivel son de lectura más literal, y a los estudiantes que ellos encontraron en tercer año que tenían mayor nivel de aprendizaje, mejor nivel de lectura, cuando empezó el año se les pidió un análisis y un uso más crítico de la lectura, con un resumen, por ejemplo, pudiendo ver si comprendían un resumen de un texto con más complejidades, que los de niveles de aprendizaje más bajos no lograban. Yo quiero decir, estas son habilidades, capacidades, competencias básicas para cualquier puesto de trabajo hoy. Poder leer bien y entender un instructivo es una condición para cualquier puesto de trabajo y para el ejercicio de nuestros derechos y responsabilidades ciudadanas. O sea, no podemos ser ciudadanos en matemáticas si no interpretamos bien una gráfica. Bueno, en matemáticas también fue una de las áreas que se midieron y también existen falencias. Claro, exactamente. Esta es un buen ejemplo de algo que todos los días nos vemos exigidos y nos da más información o menos información sobre la realidad en la que vivimos, la capacidad de leer un cuadro, una gráfica con cierto nivel de dificultad, no complejo, digamos, no profesional. Ahí encontramos diferencias importantes. También vale la pena mencionar la respuesta a esto. Yo no quiero terminar sin olvidarme de mencionar las respuestas. A esto se está respondiendo, y todo esto, a mi juicio, demuestra la necesidad de la transformación educativa. Y a mí me ha sorprendido mucho, y por eso es interesante esta entrevista, ya hace unos días que se difundió, el informe. Uno encuentra algunos análisis algunas lecturas que, más que análisis de los datos, como están haciendo ustedes, incluso algunas lecturas periodísticas, pero sobre todo algunas lecturas partidarias y sindicales, que más que análisis parecen ser municiones que recogen en el estudio para pegarle al gobierno. Yo entiendo que no es la buena manera de resolver esto. Acá tenemos problemas muy viejos. Esto no se le puede responsabilizar, ni yo creo que ayude a entender esto, andar asignando culpas. Acá hay problemas estructurales del sistema, de vieja data, que se están intentando resolver con la transformación educativa. Estos problemas de relevancia de los aprendizajes, de que a los adolescentes no les interese, supone hacer algo que al sistema educativo uruguayo le cuesta mucho, que es revisar su currículo, es revisar lo que le propone a los estudiantes, lo que les ofrece. Y en este momento venimos de un cambio, de una transformación curricular que acaba de resolverse, que obviamente no está en esta evaluación, pero que es muy importante. Y que habrá que evaluar, porque seguramente va a haber cosas para corregir. Lo otro que yo quiero destacar es, en contraste, la apertura enorme de las autoridades a esta evaluación. Esta evaluación se hizo muy rápido, se discutió rápido con las autoridades, por más que traía malas noticias, y fue muy bien recibida. Y eso para crear una cultura de evaluación en el país es muy importante. Esta evaluación se hizo en mucho menos que la mitad del tiempo que se publicaron los resultados, en mucho menos que la mitad del tiempo
que la evaluación anterior del 2018. La SIDA, no quiero dejar de tocar un tema. Usted hablaba de los problemas estructurales y más allá de lo que es meramente contenido o educativo, entran otros factores en esta prueba, por ejemplo, de la sensación de inseguridad de los estudiantes, que mencionan sentirse inseguros en zonas como, por ejemplo, los baños de los centros educativos y las áreas exteriores. Y uno piensa, esto tiene que tener un peso, aquí hay una razón de trasfondo, claramente, y que también es difícil poder educar cuando de repente el estudiante no está seguro dentro del centro. ¿Qué lectura se hace de eso? Totalmente de acuerdo, la lectura es la que tú hacías. El ambiente y la seguridad en el centro es la condición para poder aprender, si no... Y los primeros el primero que dijo eso en la primera reunión que presentamos esto fue el presidente del CODICEN. Y que esto era una cuestión que exigía respuestas rápidas. El problema, el sistema educativo uruguayo tiene un problema estructural. Se ha preocupado del docente, se ha preocupado de la relación del docente con su grupo y se ha preocupado muy poco del centro educativo. Por primera vez en este plan quinquenal de la ANEP, el centro educativo es un objetivo de la política educativa. Mejorar las condiciones, el nivel de decisión que tienen los centros educativos en el Uruguay es de los más bajos en el mundo. Las cosas que se deciden, la selección de los docentes, el manejo de los recursos, la evaluación de los docentes y del personal del centro. No hay, yo diría, no solo institución educativa y organización con menos capacidad de decisión, yo creo que es difícil encontrar en el mundo que un centro educativo uruguayo. ¿Autonomizarlos puede ser la solución? ¿Cómo? ¿Darles autonomía? Sí, claro. ¿Es la solución? Está estudiado por muchísimas investigaciones desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo que también está estudiado es que no puede ser autonomía sometida, digamos, librada a lo que el centro quiere hacer. Tiene que ser autonomía con responsabilidad por los resultados que se logran. Autonomía por lo que pasa dentro del centro. Por ejemplo, que en los baños los estudiantes se sientan seguros, me consta la preocupación de las autoridades, pero quien lo puede resolver es cada centro educativo. Y no lo puede resolver el director, no lo pueden resolver cada uno de los docentes. Lo tiene que resolver el centro educativo trabajando en conjunto. Eso es un tema de ambiente del centro, de responsabilidad de cada uno de los integrantes de la comunidad docente, del equipo docente. Está muy estudiado en el mundo que la efectividad docente está ligada a que el docente trabaje en equipo. No a que, y el trabajo docente en Uruguay es un trabajo muy solitario. Así nos tenemos que despedir ya. ¿Qué va a pasar con toda esta información? ¿Se vuelca de qué manera luego a la transformación educativa, a modificaciones en analizar autonomía más o menos, en seguir haciendo énfasis en los sectores más vulnerables de la población? ¿Qué pasa? ¿Qué política pública se crea a partir de este informe? Este informe yo creo que retroalimenta políticas públicas ya en camino. No es que las políticas se van a resolver o se van a decidir. No, pero son insumos importantes. A partir de esto son insumos súper importantes. Enriquecen y alimentan el proceso de implementación, le dicen cosas y ponen cosas y miden lo que está logrando el sistema educativo. Yo lo que les puedo decir es como les decía recién, que fue muy bien recibido. Fue recibido con mucho interés y fue recibido de otra manera que yo valoro mucho, que es no defensivamente. No diciendo, a ver el número tal, cómo preguntaron esto, sino la pregunta fue, ¿cómo hacemos para resolver esto? Claro. ¿Qué solución tenemos? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué solución tenemos para esto? Nosotros, antes de la presentación pública, tuvimos una reunión con todo el CODICEN y tuvimos un muy buen intercambio al respecto. Yo creo que las buenas políticas públicas hoy en el mundo, las buenas políticas educativas, se retroalimentan permanentemente y nosotros estamos haciendo esto y otras evaluaciones, y estamos haciendo evaluaciones además de las innovaciones de este periodo,
como los centros María Espínola. Bien. La CIE le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Cerramos por aquí la charla con Javier Lacida, presidente de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.